Los cristianos, hermanos, los cristianos estamos unidos no solo por nuestro compromiso con Jesucristo, sino también por nuestro compromiso con la iglesia de Jesucristo. En nuestros días se ha perdido la perspectiva de comunidad cristiana. Yo sé que hay muchas iglesias que se ponen el nombre de comunidad cristiana, pero la realidad es que se ha perdido el verdadero significado de el significado de comunidad cristiana. Muchos cristianos dicen, yo estoy bien con Dios, pero de la iglesia yo no quiero saber nada. Muchos dicen, yo leo mi Biblia en la casa, pero yo a la iglesia no voy, porque hay puros hipócritas. Nosotros necesitamos profundizar en el estudio del Nuevo Testamento para volver a captar lo que el Señor Jesucristo enseñó acerca de la iglesia. Necesitamos volver a la palabra del Señor para descubrir lo que los apóstoles enseñaron acerca de la iglesia. El propósito de Dios no es salvar a individuos y perpetuar su aislamiento. Eso no existe en la Biblia, como que Dios salva a alguien y lo deja a la deriva y a ver qué sucede con él. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Es decir, no hay cristianos solitarios en el Nuevo Testamento. No lo hay, hermanos. Así que yo quiero hacer un desafío para aquellos que nos ven en línea o lo harán durante la semana, verán esta enseñanza. Si en alguno de ustedes está ese concepto de yo estoy bien con Dios, pero con la iglesia no quiero nada, yo espero que hoy la palabra del Señor sea toda suficiente para convencerles y animarles y desafiarles a tomar decisiones y congregarse, hermanos, congregarse. Gracias a Dios por la tecnología y nosotros lo vamos a seguir usando con mucho gusto, pero el propósito de la iglesia es vivirla en comunidad. La vida cristiana se vive en comunidad. La Biblia nos responsabiliza de acciones muy concretas hacia un grupo muy específico, y todo esto sucede dentro de una congregación local. Por ejemplo, ámense unos a otros. ¿Sabe dónde tiene sentido ese mandamiento? En un grupo concreto. En un grupo que pueden ser 20, pueden ser 1000 o pueden ser 10,000. Pero es un grupo muy concreto. Amonéstense unos a otros. Sírvanse unos a otros. ¿Sabe dónde tiene sentido esto? En el contexto de la iglesia local. Yo no podría servir, si yo fuera un cristiano que dice, bueno, yo estoy bien con Dios, pero con la iglesia yo no quiero nada. Yo no podría cumplir este mandamiento de sírvanse unos a otros. ¿A quién le voy a servir? Sopórtense. Sopórtense con paciencia unos a otros. Y miren, hermanos, sabemos unos difíciles de soportar. Y dije habemos porque si digo hay, van a decir, no, el pastor también es bien difícil de soportar, ¿verdad? Por eso dije que habemos unos difíciles de soportar. Y la Biblia nos dice, sopórtense unos a otros. ¿Sabe que la Biblia está dando por hecho que no todos vamos a congeniar? La Biblia está dando por hecho que vamos a tener fricciones. Por eso también nos dice, aliéntense, anímense, edifíquense, exhórtense, oren unos por otros, perdónense. ¿Saben por qué dice eso la Biblia? Porque la Biblia da por hecho que en una comunidad de fe, por muy pequeña que sea o por muy grande que sea, nos vamos a lastimar unos a otros. Y que la Biblia no avala de ninguna manera el que me lastimaron, entonces yo me voy de aquí a otra iglesia donde sí me valoren, donde sí me amen, donde sí me cuiden, donde mi voz tenga relevancia. No, la Biblia no avala absolutamente nada de eso. Lo que la Biblia dice es, te sientes herido, ve con tu hermano y arregla las cosas. Pero pastor, fue él el que me hizo daño. Yo de verdad, esas historias ya me las sé. Yo me voy a ir a otra iglesia porque nadie se da cuenta cuando yo no voy a la iglesia. Y el que está a su lado y no ha venido 3 domingos, y usted ni siquiera se ha dado cuenta de eso.
¿Se da cuenta cómo la Biblia da por hecho que nosotros en un concepto de comunidad nos vamos a herir, vamos a tener roces, malentendidos? Y entonces la Biblia da una serie de instrucciones para los creyentes y dice, miren, si ustedes ponen en práctica esto, la vida en comunidad es posible. La iglesia es una comunidad que desde la enseñanza bíblica interactúa en el día a día, y como resultado de ello, el ambiente en el día del Señor es de genuina comunión. Lo voy a repetir. La iglesia es una comunidad que desde la enseñanza bíblica interactúa en el día a día, y como resultado de ello el ambiente en el día del Señor es de genuina comunión. Cuando hay un hermano, una hermana que ya no le gusta su iglesia, deberíamos revisar qué hace de lunes a sábado ese hermano o esa hermana. Porque el resultado de lo que nosotros vemos el domingo se produce, se trabaja de lunes a sábado. No es al revés, hermanos. Es lo que nosotros procuramos de lunes a sábado, es lo que venimos a cosechar el domingo en esa comunidad de fe. Entonces, cuando alguien dice, no, a mí ya no me gusta mi iglesia, me voy a ir a otra, ¿sabe qué va a pasar? Va a ir a hacer lo mismo en la otra iglesia. Lo mismo, pero va a esperar resultados diferentes. Eso no existe en la Biblia. Con esta carta el apóstol Pablo nos va a modelar la relación que debe haber entre los creyentes. Así que el título de hoy, hermanos, los frutos del evangelio en el creyente. Romanos capítulo 1, versos 8 al 15. Los frutos del evangelio en el creyente. Ahora, hermanos, ¿desde dónde y cuándo escribió Pablo la carta a los romanos? Bueno, la mayoría de los estudiosos coinciden que el apóstol Pablo escribió esta carta allá por el año 57 después de Cristo. 57 después de Cristo, en el año 57. Es decir, no habían pasado ni 30 años de la ascensión de Jesús. La escribió desde la ciudad de Corinto. Él estaba en Corinto, escribe una carta. Y algunos piensan que fue Febe, la hermana Febe, mencionada en Romanos 16, diaconisa en Cencrea, que a propósito, Cencrea era un puerto oriental de Corinto. Y algunos piensan que fue la hermana Febe la que llevó el escrito del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, por eso la recomienda. ¿Quién fundó la iglesia de Roma? Bueno, no fue el apóstol Pablo ni el apóstol Pedro, ¿verdad? De entrada quiero decir eso. La iglesia de Roma no fue fundada por el apóstol Pedro, ni por el apóstol Pablo. ¿Quién fundó esa iglesia? Porque cuando nosotros pensamos en fundadores de iglesias, pues pensamos en un hombre de la talla del apóstol Pablo. Si alguien puede fundar una iglesia, es el gran apóstol Pablo. Pero la realidad es, hermanos, que en este tema, donde Pablo en su carta lo dice, él no conocía la iglesia de Roma, por eso él quería ir a visitarlos. Durante el ministerio del Señor Jesucristo, hubo muchos que creyeron en Jesús, muchos gentiles, es decir, no judíos, que creyeron en Jesús. Y en ese tiempo moverse de un lugar a otro dentro del imperio era muy, muy común. Que alguien viajara de su ciudad y se fuera al imperio, eso era algo muy común, se fuera al corazón del imperio. Así que durante el ministerio del Señor Jesucristo hubo creyentes gentiles que probablemente viajaron hasta Roma, en primer lugar. En segundo lugar, en el libro de Hechos, Lucas nos dice que en el día de Pentecostés hubo gente de todas las regiones del imperio romano y luego ellos regresaron a sus hogares. Probablemente muchos de esos que escucharon la tremenda predicación del apóstol Pedro viajaron a Roma y ahí formaron comunidades que llegó a ser la iglesia de Roma. Por ejemplo, también se nos menciona a Aquila y Priscila, que huyeron de Roma por causa del hostigamiento hacia los judíos. Y cuando nosotros leemos acerca de ellos, ellos ya eran cristianos. Así que
es muy probable que esa comunidad a la que Pablo le está escribiendo, a la iglesia de Roma, fue establecida por un grupo de hermanos que conocieron a Cristo y comenzaron a multiplicarse. Eso quiere decir entonces que para fundar una iglesia no se requiere un título en ese sentido. Solo se requiere obediencia, solo se requiere empezar a compartir con otros, y el resultado es el que nosotros vemos en este momento: una iglesia establecida. Ahí está. Pablo no conoce la iglesia de Roma. Lo único que él sabe de la iglesia de Roma es lo que nos va a decir en los versos 8 al 15. Es lo único que él sabe. Pero eso ha sido suficiente para él amar a estos hermanos y expresarles lo que él sentía hacia ellos. Vamos a ir entonces a los capítulos, al capítulo 1, versos 8 al 15. Los frutos del evangelio en el creyente. Cuando usted piensa en su iglesia, ¿ok? Su iglesia, cuando usted piensa en Iglesia Bautista Getsemaní, su iglesia, ¿qué le viene a la mente? Piense por unos segunditos. Cuando usted piensa en su iglesia, ¿qué le viene a la mente? Algunos, probablemente en ellos se generan sentimientos muy negativos, en otros muy positivos. Por ejemplo, el sábado por la noche, que usted está pensando, mañana es domingo, ¿hay gozo en su corazón o hay pesar? Las hermanas cuando están buscando, ¿verdad?, la ropa para venir el domingo, y dicen, no, este no, porque me lo puse hace 6 meses, ya me lo vieron, este no. O que le dicen al esposo, no tengo nada que ponerme, ¿verdad? Y el closet está lleno de la ropa de ella y el del esposo en una bolsita, ¿verdad? Bueno, a mí no me la tienen en una bolsita, ¿verdad? Pero yo no lucho mucho con ese tema, no hay mucho de dónde escoger, solo digo, no, este me lo llevé el domingo, el que sigue, ¿verdad? Pero el sábado que usted está pensando, mañana es domingo, ¿cómo se siente? ¿Hay gozo en su corazón o hay así como, ay, bueno, ojalá pronto el Señor me dirija a otra iglesia? ¿Sabe qué va a pasar? El sentir va a ser el mismo. Cuando usted piensa en algunos hermanos, ¿qué sentimientos hay en su corazón? Yo decía que esta mañana yo estaba pensando en la hermana Mari de la Cruz, ¿verdad? Que no la vi en el primer servicio y creo que no está hoy. Pero cuando yo pienso en la hermana Mari de la Cruz, ¿verdad?, hay emociones muy bonitas, porque ella es una mujer muy sencilla, muy humilde, ¿verdad? Y es una hermana, por ejemplo, que hoy no está, es una hermana que da gozo verla. Pero cuando usted piensa en algunos hermanos en concreto, ¿qué hay en su corazón? Bueno, el apóstol Pablo nos va a dejar ver qué había en su corazón por una iglesia que él no conocía, pero que tenía un profundo anhelo por ella. 3 cosas, 3 frutos del evangelio en el creyente. Número 1, gratitud. Dice el apóstol Pablo, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Lo primero que el evangelio produjo en el apóstol Pablo es gratitud por la vida de otros creyentes. Dice, yo doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de todos vosotros. Y cuando él dice mediante Jesucristo, lo que él está diciendo, lo que yo siento por ustedes no es posible a no ser que Jesucristo me haya alcanzado a mí también. O sea, la gratitud que él siente no es porque él es muy amoroso, Pablo el amoroso. No, Pablo era el perseguidor. Pablo era el perseguidor sin Cristo, pero ahora en Cristo Pablo era el agradecido. Y entonces cuando él dice mediante Jesucristo, lo que él está diciendo es, yo siento esto por ustedes gracias a Cristo. Gracias a que el evangelio me alcanzó a mí, yo puedo sentir esa gratitud también cuando me entero que hay otros hermanos. Primera de Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida
en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Él estaba muy agradecido por hermanos que no conocía. Ahora, en la iglesia de Roma, como lo vamos a ver a partir del capítulo 2, en la iglesia de Roma había una situación entre gentiles y judíos. Había cierto rocecito entre judíos y gentiles. Pero Pablo está diciendo, yo doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Sus problemas lo vamos a tocar en un momentito, pero yo estoy muy agradecido porque el evangelio ha llegado a Roma. En segundo lugar, él da gracias por el crecimiento espiritual de otros creyentes. O sea, Pablo se llenaba de regocijo cuando sabía que había otros hermanos a los que, ojo, a los que él no les había predicado. Él no les había evangelizado, no había bautizado a ninguno de los hermanos de Roma. Y él estaba muy agradecido porque esos hermanos desconocidos para él estaban creciendo. ¿Y cómo sabemos que esos hermanos estaban creciendo? Porque su vida de fe era visible ante los demás. Pablo dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, es decir, por todo el imperio. Se habla de la iglesia de Roma. ¿Y sabe qué se hablaba de la iglesia de Roma? Su fe, su crecimiento. Qué feo ha de ser cuando una iglesia tiene fama por otras razones. Pero ellos podían estar satisfechos cuando leyeron esto y dijeron, por lo menos se sabe de nosotros allá en Palestina, de que nuestra iglesia está creciendo, está trabajando. ¿Cómo saber que un creyente está creciendo? Porque su vida de fe es visible ante quienes lo rodean. ¿Cómo tú puedes saber que un cristiano está creciendo? Porque es notorio ante los demás. Porque en su trabajo alguien se dio cuenta que este tipo es diferente. Porque el jefe empezó a notar cosas diferentes. Porque sus vecinos comenzaron a ya no escuchar pleitos en la madrugada. Porque ahora quiere compartir el evangelio de Jesucristo con otros. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 3, 2 al 4, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Pablo era un hombre agradecido. ¿Y cómo nosotros podemos ver que él era un hombre agradecido? Si ustedes se detienen a leer estas citas que vienen en la parte de abajo de esta diapositiva, van a encontrar que Pablo siempre expresó su gratitud. Pero la gratitud no es pasiva, la gratitud es activa. El apóstol Pablo siempre buscaba que otros compartieran su ministerio con él. Y lo hacía intencionalmente, los hacía partícipes de sus victorias y de sus derrotas. Pablo los hacía partícipes de su dolor, pero también los hacía partícipes de momentos extraordinarios en el evangelio. Pablo, él estaba agradecido y lo que él procuraba es que otros experimentaran lo que él estaba experimentando. Pablo nunca fue celoso de su ministerio. Pablo no fue el hombre que dijo, no, yo soy el apóstol y aquí yo soy y nadie más. No, hombre, él encontró a Tito y dijo, este me es útil. Él encontró a Timoteo y dijo, este me es útil. Él encontró, ¿verdad?, con Bernabé y vamos, ¿verdad? O sea, vengan. Eso es lo que hace la gratitud. Querer compartir con otros lo que Dios me ha dado. Y en cuanto al apóstol Pablo se refiere, le había dado un gran ministerio y eso es lo que él tenía para compartir con otros. La gratitud produce adoración. Y ese es el segundo punto de hoy. El segundo fruto del evangelio en la vida del creyente es oración.
La gratitud produce oración. Dice el apóstol Pablo, verso 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahora, la frase testigo me es Dios no es un dicho cristiano, ¿ok? No es el equivalente al te lo juro por Dios. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Muchos cristianos todavía osan usar esas expresiones y decir, de verdad, te lo juro por Dios, cuando abiertamente saben que están mintiendo. Bueno, el apóstol Pablo, él no está jurando por Dios. Cuando él dice, testigo me es Dios, él sabía muy bien el significado de no tomarás el nombre de Dios en vano. Él sabía que cuando él mete a Dios en sus asuntos, está tocando un terreno santo y es un terreno sumamente peligroso. Testigo me es Dios es una declaración muy solemne y peligrosa al mismo tiempo, pero él está diciendo de verdad, Dios sabe que yo oro por ustedes. Y ojo con meter a Dios en asuntos donde no son reales las cosas. Así que hermanos, si alguno todavía se atreve a usar expresiones como te lo juro por Dios, mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. Pablo no está usando un dicho de sus días. Pablo sabe lo que eso significa. Y vamos a ver por qué oraba Pablo. Cuando usted se pregunta, ¿cómo oraría Pablo? Bueno, él nos va a decir cómo oraba, ¿verdad? Él nos va a decir cómo oraba. Número 1, ¿cuáles eran sus peticiones de oración? Número 1, para tener comunión con los demás, relación. Dice, rogando que de alguna manera, al fin, por la voluntad de Dios, ¿verdad? Un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, Pablo está diciendo, miren, yo oro porque yo quiero ir a visitarlos. Yo quiero tener comunión con una iglesia de la cual se escuchan cosas hermosas. El evangelio está creciendo en el corazón de Roma. Imagínense, hermanos. Es como si dijéramos que una iglesia cristiana está floreciendo a un lado de la villita. O sea, quiero que lo vean así. Imagínense que un grupo de cristianos llegue y plante una iglesia en la colonia donde está la villita de Guadalupe. Y que está creciendo además. Bueno, algo así es lo que Pablo está diciendo. No, yo quiero saber qué está pasando en esa iglesia de Roma, porque fue fundada en el corazón del imperio. Y Pablo dice, no hombre, yo quiero ir a conocer esa iglesia. Pero hay algo que aquí va a decir. Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios. O sea, si el Señor lo permite, esto quiero hacer. Pero Pablo no era el personaje que se ponía a orar, Señor, tú sabes que yo quiero ir a Roma, pero no organizaba su tiempo. No, Pablo dice, voy a sacar aquí un dicho, no está en la Biblia, ¿verdad? El de a Dios rogando, no, sí se lo saben, hermanos, ¿eh? ¿Verdad? El de a Dios rogando, Proverbios 15:31, no. O sea, oras y planificas. Oras y planificas, oras y planificas, oras. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo le ruego a Dios que yo tenga la oportunidad de ir a ellos. Ahora, no olviden este punto, hermanos, por favor. Dice rogando, yo le estoy rogando a Dios, no lo olviden, por favor, porque es muy importante para lo que viene más adelante. Pablo está rogando y le está diciendo, yo quiero ir a Roma. Okay. Por eso oraba, número 1. Número 2, el apóstol Pablo oraba para edificar a los demás. O sea, para ir a servir a otros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Mire qué está diciendo Pablo, yo quiero ir, yo quiero conocerlos, yo quiero relacionarme con ustedes, pero yo también quiero ir para servirles. El apóstol Pablo no está pensando, me van a recibir y como soy el gran apóstol Pablo,
me van a rendir honores porque vino el gran... No, ese no es Pablo. Pablo está diciendo, yo quiero ir porque yo quiero servirles. Cuando él dice, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual, no es que él les iba a dar un don espiritual. El que da los dones es el Espíritu Santo. Lo leímos, ¿verdad?, con nuestro hermano Julián. El que da los dones es el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que él reparte como él quiere. Entonces, ¿por qué Pablo dice, miren, yo quiero ir a verlos para comunicarles algún don? A fin de que seáis confirmados. Si lo leemos así llanamente, parece que Pablo está diciendo, miren, iglesia de Roma, ustedes me necesitan para afirmarles algunas cosas. No, eso no es lo que está diciendo. La idea es compartir, es decir, hacerlos partícipes de los dones que Pablo había recibido. Eso es lo que Pablo está diciendo, miren, a mí Dios me ha dado demasiado y yo quiero compartir eso con ustedes. ¿Y qué era lo demasiado? Sus dones espirituales. Él era un teólogo, Pablo era un erudito en teología. Él era el conocimiento andando, hermanos. Y Pablo dice, miren, yo quiero ir para compartir con ustedes lo que Dios me ha dado. Pablo no era muy hábil en la palabra. Él como escritor fue excelente. 13 cartas de las 27 del Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo. Probablemente él no tenía la elocuencia de Apolos, pero él estaba convencido de que su sola presencia bendeciría la vida de la iglesia de Roma. En otras palabras, Dios daría una bendición especial a los romanos con la presencia del apóstol Pablo entre ellos. De ahí la expresión, a fin de que seáis confirmados. Como resultado de su predicación y enseñanzas, la iglesia de Roma experimentaría un mayor desarrollo espiritual. Pablo les dice, miren, yo sé que si llego a ustedes, ustedes van a ser muy bendecidos. Y yo quiero ir. Ahora, esto no es orgullo, hermanos, porque lo que sigue, esto nos revela quién era Pablo. Él estaba buscando oportunidades para servir. Él no estaba esperando que solo le sirvieran. Él no estaba esperando que lo recibieran con gloria porque era el gran apóstol Pablo. 10 años después él falleció, él murió como mártir en Roma. Así que estamos hablando de que él ya había hecho un recorrido como el apóstol Pablo. Pero él no estaba esperando eso. Miren lo que dice a continuación. También porque oraba. Número 1, oraba para tener comunión con los demás. Número 1, oraba para servir a los demás. Pero número 3, él oraba para poder recibir de los demás humildad. Él dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo nunca veía la edificación como unilateral. O sea, Pablo nunca pensó que él era el único que podía bendecir a otros. ¿Sabe qué pensaba? Los hermanos de Roma tienen mucho para bendecirme. Y él dice, para ser mutuamente confortados. Cuando el apóstol Pablo le escribe la primera carta a los corintios, él les dice, cuando yo fui a Corinto, yo llegué con mucho temblor y con mucho miedo. O sea, y esto entra en el mero terreno de la especulación, ¿verdad? Algunos piensan que Pablo era muy bajito y que su apariencia pues no era impresionante. Pero Pablo les confiesa, ¿verdad? Yo fui muy temeroso a ustedes, hermanos de Corinto. Yo fui con mucho miedo, fui con mucho temblor. Pablo después nos revela que debido a los ataques del enemigo, él tenía mucho miedo también. Peligros de afuera, pero de dentro, dice él, temores. En nosotros había mucho temor.
Incluso dice en una de sus cartas que llegó un punto donde ellos se dieron por muertos porque ya no había manera de seguir. O sea, Pablo les está diciendo, miren, ustedes tienen mucho que darme a mí. Yo quiero visitarles a ustedes porque ustedes, yo estoy seguro de que pueden bendecir mi vida. Ahora, déjeme decirle algo, piense en el mejor predicador que usted ha oído. ¿Ok? Piense por un momento, ¿quién es el mejor predicador que usted ha oído? Ese mejor predicador necesita también el confort de la iglesia de Cristo. Eso es todo, hermanos. La relación con otros creyentes produce edificación mutua. Pablo reconoce que su visita traería bendición a su vida y a su ministerio. Qué tremendo. Pablo no nos está diciendo, no nos está dejando ver a un hombre autosuficiente, sino dependiente de una comunidad de fe. Por eso es que en Romanos 12:3 les va a decir: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, les está diciendo, miren, sean humildes. Pero Él ya les está modelando la humildad al decirles: yo los necesito a ustedes, hermanos de Roma. Ustedes no me conocen, yo no los conozco, pero los necesito tanto a ustedes como ustedes me necesitan a mí. Pensar que otros no me pueden bendecir con su enseñanza, consejo, oración, es un asunto de falta de madurez. Eso es como cuando muchos preguntan: ¿quién va a predicar hoy en la iglesia? Para ver si voy o no voy. Eso es menospreciar la gracia de Cristo, que es suficiente. La manera en que Pablo oraba nos revela lo que él pensaba acerca del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La manera en que Pablo oraba nos revela la manera en que él invertía sus recursos. La manera en que Pablo oraba nos revela lo que él pensaba sobre sí mismo. Pablo tenía muy claro que la iglesia es una comunidad de fe donde todos se pertenecen unos a otros. Así que Pablo les dice: yo soy de ustedes y ustedes son míos. Y número 3, tercer fruto del evangelio en la vida del creyente: carga. ¿Verdad? Carga. Carga por servir a los demás. Pablo, ¿saben por qué quería ir a Roma? Para ir a servir a los hermanos de Roma. Sencillamente. Yo quiero ir a Roma. ¿Y para qué, Pablo? Pues yo quiero ir a servir a los romanos, a los hermanos de la iglesia. Yo les quiero ir a servir. Pablo era un hombre intencional, planificaba sus prioridades. Y él le dice a la iglesia, verso 13: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. O sea, no una vez. Les dice: miren, yo de verdad he estado a punto de ir y algo sucede, pero no una vez. Eso no es como el que hace ejercicio el 1 de enero, el 2 de enero, que dice: voy a ir al gimnasio, y se encuentra el gimnasio cerrado y dice: bueno, por lo menos lo intenté. No, ese no es Pablo, Pablo es el tipo que encontró oposición la primera vez que intentó ir a Roma y dijo: habrá una segunda ocasión. Y apareció una segunda ocasión para ir a Roma y volvió a encontrar otro obstáculo y dijo: habrá una tercera, habrá una cuarta, habrá una quinta, al grado que perdió la cuenta y dijo: de verdad, hermanos, no quiero que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Ahora, quiero que se pregunte esto. Si el apóstol Pablo, hermanos, que en su corazón tenía cumplir con la instrucción divina, edificar a otros, o sea, podríamos decir que Pablo de verdad vivía bajo la voluntad de Dios.
¿por qué Dios no le abrió las puertas de par en par para ir a Roma la primera vez? ¿Por qué no? ¿Se ha preguntado eso? Él era el apóstol Pablo, ya tenía una experiencia ministerial probada. Además, su anhelo de estar a Roma solo era de paso para luego ir a España. O sea, el tipo vivía con el reino aquí en su mente y en su corazón. Él era un hombre de reino. Pero a ese hombre Dios permitió estorbos una y otra y otra y otra vez. ¿No le llama la atención esto? ¿Por qué? Ahora imagínese usted y yo, que tenemos anhelos alejados de la voluntad de Dios, pues con mayor razón se nos trancan las cosas, porque ni siquiera pensamos, ni siquiera tenemos mentalidad de reino. Y ahí vivimos todos frustrados. Pero el apóstol Pablo, con mentalidad de reino, tuvo mucha oposición. Ahora, él dice, en 2 Corintios 11:28 dice: y además de otras cosas, además de todos los conflictos propios del ministerio, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, Pablo cargaba su corazón de las iglesias. Él se enteraba que una iglesia estaba en conflicto y cargaba su corazón. Él se enteraba que había una iglesia como la de Roma creciente y él quería estar ahí. Él sabía que podía hacer algo. Pero él dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces, pero él también nos dijo, yo he rogado para ir a Roma muchas veces. De verdad, yo he rogado a Dios que me lleve a Roma. Y Dios no se lo permitió. Ahora, lo que Pablo no sabía es que algún día iría a Roma. ¿Y sabe cómo iría? ¿Sí saben cómo llegó Pablo a Roma? Encadenado, custodiado, y tuvo un viaje terrible, hermanos. Pero ¿sabe qué? Fue gratis. Naufragaron en la isla de Malta, casi se andaba ahogando. Lo mordió una serpiente. O sea, le fue como en feria. Pero se fue a Roma. Era como si Dios le dijo: ¿quieres ir a Roma? Te voy a llevar, pero no como tú quieres. Te voy a llevar como yo quiero, en el tiempo que yo quiero. Me has pedido tanto esto, Pablo, que te lo voy a cumplir. Pero te vas a ir como esclavo, te vas a ir custodiado, vas a tener un viaje terrible, pero vas a cumplir con mi misión y no con la tuya. Así que ojo con aquello por lo que usted está orando. Si hay algo por lo que usted está orando así: Señor, escucha mi oración, ojo, Dios va a responder, pero no como usted quiere y no en el tiempo que usted quiere. La respuesta puede ser muy dolorosa, pero si sigue dispuesto a seguir orando, espere entonces en el Señor. Así que su primera carga era por servir a los demás. Segunda carga, ¿qué era lo que cargaba el corazón de Pablo? Por los que no conocen a Cristo. Él dice: para tener también entre vosotros algún fruto como entre los gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, Pablo dice: miren, yo quiero ir a verlos, pero yo también tengo carga por la ciudad de Roma. Porque en Roma, aunque la iglesia de ustedes está creciendo, la realidad es que todavía hay mucha gente en Roma que no ha escuchado el evangelio de Jesucristo, y yo quiero ir. Yo quiero ir a Roma. Y sí llegó a Roma, hermanos, preso, pero llegó. ¿Y sabe que sí cumplió con su misión? ¿Sabe que sí edificó a la iglesia de Roma? El libro de Hechos termina así.
hablando de cuando Pablo llegó a Roma. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Probablemente si él hubiera logrado llegar a Roma en un primer viaje, probablemente hubiera encontrado mucha oposición. Pero después de muchos intentos, Dios lo toma preso, se lo lleva preso. Y llegando allá le abrió las puertas de par en par para que el evangelio fuera predicado sin impedimento por 2 años en Roma. Ahora, ¿se cumplió el propósito? Sí. ¿Como Pablo lo quería? No, porque no se trata de Pablo, se trata de la gloria de Cristo. Y entonces Pablo nos va a mencionar la primera vez en su carta, en esta carta, lo que había en su corazón. Él se sentía deudor. ¿Deudor a Cristo? No. Él se sentía deudor con otros grupos. De eso voy a hablar el próximo domingo. Me voy a centrar en los versos 16 y 17, pero voy a hacer un pequeño retorno al 14 y 15, por eso no voy a entrar a profundidad hoy ahí. Pero él sentía que había otras personas que necesitaban conocer a Cristo. A eso se refiere cuando él está en deuda. Romanos 9, 1 al 3, lo leemos todos juntos, está en la pantalla. Dice: verdad digo en Cristo, ¿sabe qué dice Pablo? De verdad, créanme lo que les voy a decir, no les estoy mintiendo, Dios es testigo de esto. Hay una tristeza continua, hay un dolor que no va y viene, es un dolor permanente, es un dolor continuo. Él dice, porque si hay un deseo, es el deseo de yo ser separado de Cristo, para que mis hermanos vengan a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo desearía, si se pudiera, que Cristo me desechara a mí, pero que abrazara a mi pueblo. Todo lo que Pablo está diciendo. Romanos 10 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Lo vuelve a decir: yo tengo una gran carga por los que no conocen a Cristo. Y ese es el anhelo de mi corazón, dice él, y mi oración. Romanos 10, 12 al 15. Dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Leamos todo junto lo que está en la pantalla. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que ese era el anhelo del corazón de Pablo. Yo quiero ir. Yo doy gracias a Dios por la iglesia, dice Pablo, de Roma. Yo oro por la iglesia de Roma. Y número 3, tengo una carga por la iglesia de Roma. En primer lugar, para servir, esa es mi carga, servir a los hermanos. Pero también mi carga tiene que ver con los que no han conocido a Cristo. Eso dice Pablo. Ese es un fruto del evangelio. ¿Saben que antes de que Cristo alcanzara a Pablo, ese no era Pablo? Él no estaba preocupado por los otros, él estaba preocupado por él, por su grupo étnico, por su élite religiosa. O sea, Pablo era un egoísta religioso. Eso era Pablo. Cuando el evangelio llegó a su vida, él cambió radicalmente y él dejó de pensar solo en los de él y comenzó a pensar en diferentes formas de cómo podía bendecir la vida de otros. El evangelio de Jesucristo no solo nos otorga el poder divino, transforma nuestra manera de pensar
y también nuestra forma de interactuar con otros hermanos. Es gracias al Evangelio que procuramos ser intencionales en nuestra relación con otros hermanos. La vida en Cristo es algo mucho más amplia que la sola asistencia al servicio dominical. Muchos cristianos piensan que son cristianos porque llegaron a tiempo al servicio de las 12. De verdad, hermanos, muchos cristianos piensan eso, que son buenos cristianos porque hoy no se les hizo tarde y llegaron a tiempo. Pero ¿sabe qué pasa? No se enteran de la vida de la iglesia, de la vida de sus hermanos. Cuando cruzan ese portón, no vuelven a saber nada de su iglesia hasta el próximo domingo a las 12 del mediodía. Bueno, eso no es cristianismo. La Biblia nos responsabiliza de acciones muy concretas hacia un grupo específico. Amarnos, amonestarnos, servirnos, soportarnos, enseñarnos, alentarnos, animarnos, edificarnos, exhortarnos, orar unos por otros. Desde la perspectiva del apóstol Pablo, su idea de comunidad es que la iglesia es una comunidad y de acuerdo con la enseñanza bíblica interactúa en el día a día, y como resultado de ello, el ambiente en el día del Señor es de genuina comunión. O sea, el ambiente que hay en una iglesia es el resultado del ambiente previo. Por eso yo vuelvo a decir que cuando un cristiano ya no se siente a gusto en su iglesia, debería revisar qué hace de lunes a sábado. Porque tal vez ni le importa la relación con la iglesia. Pero él sí viene a la iglesia y queriendo que la iglesia lo cobije. Ella sí viene a la iglesia y queriendo que la iglesia le abrace. Pero de lunes a sábado no le importa la iglesia. Eso no era el apóstol Pablo. Su idea de comunidad es esta: la interacción entre semana produce un ambiente espiritual el domingo. Así que, hermanos, voy a terminar con una palabra de exhortación para ustedes que solo vienen el domingo a la iglesia y no procuran a los hermanos entre semana. Yo espero que la palabra del Señor el día de hoy sea toda suficiente para hacer un cambio y poder decir: hoy no vi a tal hermano. Oiga, pastor, ¿me puede dar el número? Si no se sabe el nombre, no se preocupe, si usted me lo describe igual y le adivino quién es. Pero pastor, hoy no vi uno así, morenito, bien guapo, de unos 60, como usted. ¿Tendrá su número? Y bueno, ahí empezamos a buscar para ver quién es, por quien usted está preocupado, preocupada. Y con gusto yo le doy el número de teléfono y le digo: mire, creo que usted se refiere a tal hermano. Sí, pastor, no lo he visto 2 semanas. Yo le voy a hablar. ¿Verdad que eso cambia la perspectiva? Esa es la idea de comunidad. Pero ¿sabe quién produce eso en nuestra vida? El Evangelio. Nosotros en la casa el domingo en la noche, luego le digo a mi esposa: oye, ¿viste a tal hermano? No, yo tampoco lo vi. Entonces tratamos de en la semana echar una llamadita. Ahora se nos escapan, hermanos, porque tampoco tengo así, ¿verdad?, un ojo y una memoria. De repente yo digo: no lo vi, mi esposa me dice: no, sí fueron. O de repente ella me pregunta por alguien, pero viene al primer servicio. Yo le digo: no, sí fue, pero fue al primero. Ok. Entonces, hermanos, ¿sabe qué produce el Evangelio en nosotros? El buscar a otros, amarlos, servirles, orar por ellos. La iglesia no es la que se reúne el domingo. La iglesia es la que interactúa en el día a día. Se procura y se busca. ¿Recuerda un canto que dice somos iglesia? A mí me encanta, ha sido como mi canto favorito del año pasado, de somos iglesia. Me encanta la letra. Pero esto no es la iglesia, hermanos. Si su vida de iglesia termina cruzando el portón, déjeme decírselo así, como decía el pastor Bel: usted vino a la Santa Misa.
Y hermanos, la misa ha terminado. Si su vida cristiana termina pasando el portón y no regresa a su vida cristiana hasta el domingo, usted es un buen católico y lo felicito. Pero si usted procura a sus hermanos en la semana, bienvenido a la iglesia de Cristo. ¿Cómo ve, hermano? ¿Verdad que podemos cambiar la dinámica entonces con la que chocamos muchas veces? ¿Verdad que podemos ser más intencionales como el apóstol Pablo? Yo pienso que el único estorbo que usted tendría en la semana para procurar a otro sería que se le acabe el saldo, el tráfico, y diga, quise ir a tu casa pero me atoré. Bueno, el único. De eso no estaba hablando el apóstol Pablo. Cuando él dijo, yo he sido estorbado, estaba hablando de cosas muy serias. Así que, hermanos, preste atención a los que están aquí. Mire quién no vino hoy y échale un grito esta semana. ¿Cree que se pueda? Algunos. ¿Y quién no vino hoy? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por haber diseñado la iglesia. Esa iglesia con la que continuamente nosotros tenemos quejas. Esa iglesia que cuando pensamos en ella es una iglesia que está en proceso de santificación, una iglesia que hiere, una iglesia que tiene la capacidad de lastimar, porque quienes la conformamos somos pecadores. Pero también es una iglesia con un potencial que si tan solo presta atención a tu palabra, impactaría este mundo. Así que, Señor, sacude nuestra comodidad, sacude nuestra conciencia y no permitas que nos enconemos en aquellas cosas que solo Cristo va a quitar de su iglesia. Y permite que miremos lo hermosa que es la iglesia reunida, pero lo impactante que puede ser la iglesia activa entre semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.